Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Economentas Podcast. Mi nombre es Ángel Toscano, yo soy estudiante de Sociología en la FES Zacatlán y coordinador editorial de la plataforma Economentes. En esta temporada hemos estado hablando acerca del pensamiento económico. Les platicamos ya de la raíz del pensamiento económico desde sus orígenes en Asia, Grecia, en Arabia. Les hablamos sobre el pensamiento económico clásico, el neoclásico, también les hablamos del marxismo y recientemente también sobre el marginalismo, del individualismo metodológico y el subjetivismo. En este episodio hablaremos de la economía a un nivel macro, del dinero y cómo funciona, del pleno empleo, de la tasa de interés del Banco Central y cómo este afecta a la economía. En esta temporada nos acompañan como siempre nuestros amigos Gerardo Galindo, Raquel Aponte, Adriana Cortés y Said Bernal. Ellos son estudiantes de Economía en la Facultad de Economía y serán nuestros compañeros en este viaje por el estudio del pensamiento económico. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Ángel, muy contenta de estar en este nuevo capítulo. Acá les habla Raquel Aponte desde Jalapa, Veracruz. Acá ya se empieza a sentir este clima de otoño muy característico de estos lugares. Hola, les habla Ricardo Saí desde la Ciudad de México, en donde igual, como dice Raquel Aponte, ya se siente el clima frío del otoño. Hola, les habla Adriana Cortés. Yo vivo en Lima, entonces nosotros acá estamos empezando con la primavera. Hola, soy Gerardo, les mando un saludo a todos desde Pachuca, Hidalgo. Pues bienvenidos nuevamente chicos, ¿qué les parece si iniciamos con el podcast en el que vamos a estar hablando acerca del desarrollo de la economía moderna? Esta es la parte 1. Vamos a comenzar hablando sobre Keynes y el enfoque que le da a los grandes problemas económicos. John Maynard Keynes nació en 1883 en Reino Unido y desde que salió de la universidad se mantuvo en constante actividad como economista en todos los ámbitos académicos y públicos hasta su muerte en 1946. Ejerció una influencia en la teoría y la política económica a tal grado que sus ideas influían directamente en la formación y la dirección de la política estatal. Las teorías de Keynes mostraron una tendencia fuertemente original, por no decir heterodoxa. La primera obra de Keynes se publicó cuando él tenía 30 años, que fue Moneda y Finanzas en la India. Es notable esta obra por su exposición clásica del patrón oro de cambio. Sus obras más importantes tratan de los arreglos económicos que surgieron a la guerra y de los problemas monetarios del periodo postbélico. Sus obras son importantes por la luz que arroja sobre la actitud general del autor ante los problemas políticos y sociales. Fue el tercero de sus libros, llamado Breve Tratado sobre la Reforma Monetaria, el que más se acercó a una exposición sistemática de las opiniones del autor sobre los medios de la política económica. Para muchos, las teorías que Keynes presentó por primera vez al mundo en su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en 1936 no estaban elaboradas con suficiente detalle para constituir por sí solas un nuevo cuerpo general de análisis económico cabal y completo, pero bastaron para cubrir el camino a nuevos avances de la teoría económica pura, así como el estudio más fructífero de los problemas que trataban explícitamente, incluso y sobre todo los problemas de política. Las teorías de Keynes se formaron en el estudio del ciclo económico, que por muchas décadas había estado separado de la teoría económica general. Lo que ahora inventaba Keynes era un nuevo examen de los determinantes del nivel general de la actividad económica. También se basaban en la negación del sistema clásico, es decir, que el sistema económico tiende espontáneamente a producir ocupación plena de los recursos de los cuales dispone. Así pues, Keynes pisa terreno firme cuando se coloca frente a la tradición clásica al rechazar deliberadamente todo supuesto inicial acerca del nivel formal de ocupación. La opinión de la que la actitud de Keynes representa, sobre todo, una vuelta a las preocupaciones de la economía política clásica y una división en igual medida de la concentración sobre las implicaciones de la elección individual, que durante tanto tiempo habían sido característica distintiva de la parte central de la teoría económica moderna. Adquiere su mayor importancia por la modificación que hace de la metodología económica en general, más que como mera aportación del estudio de las fluctuaciones económicas. Es por esto que Keynes es considerado como el padre de la macroeconomía al hacer aportaciones sobre variables como el ingreso, el gasto público, el consumo, la inversión y el ahorro.
para incidir estas positivamente en la demanda agregada. Keynes nos habló sobre la demanda efectiva, la propensión a consumir, afirmó que un ingreso mayor significa un consumo relativamente menor y viceversa, entre otras muchas aportaciones del autor. Adriana, ¿nos puedes contar acerca del pleno empleo? Sí, claro, Ángel. Antes de empezar, quería señalar que vemos que con este autor y los que vamos a ver en el siguiente episodio participan en el resurgimiento del interés por la economía agregada, esto es, por la teoría macroeconómica y monetaria. La ruptura esencial de Keynes con los clásicos se produjo en relación con la ley de Say, que sostiene que la oferta crea una propia demanda. Se suponía que la creencia en la ley de Say implicaba que el desempleo no era posible porque toda oferta de empleo iba a tener una demanda en la misma medida. Dada la libertad de los mercados y el movimiento de las tasas de interés, donde a mayor interés, menor consumo, porque pues a nosotros nos da más incentivos para ahorrar porque vamos a tener mayores intereses, la economía se ajustaría por sí misma y las diferencias del equilibrio con el pleno empleo y plena producción serían solo temporales, que se podría entonces ajustar. La otra proposición clásica que amplía y refuerza la ley de Say es la flexibilidad de los salarios y los precios en la economía. Los precios y los salarios flexibles garantizarían un ajuste suave a corto plazo. Si se diera poca demanda, es decir, menor a la producción, el dinero, los salarios y los precios se reducirían de tal manera que el pleno empleo y la plena producción se reanudarían. Pensemos en que si no hay muchas ventas en varios de los productos de los mercados, pues se tiene que bajar el precio para que se puedan vender estos bienes y servicios, pero también implica que los productores, por ejemplo, tengan que pagar menos a sus trabajadores si haya menor circulación de dinero, porque pues los trabajadores ya no estarían teniendo el mismo salario y pues gastarían menos. Por el contrario, si hay una mayor demanda, el precio sube, pero también subirían los salarios y esta circulación del dinero. Esto es lo que pensaban los clásicos. Pero para Keynes, que los clásicos para él incluían desde Ricardo hasta Mill y también alcanzaban a Alfred Marshall, que fue su maestro, tiene algunas críticas a estas posturas. En primer lugar, Keynes negó la ley de Say. Para Keynes, el equilibrio entre ahorro e inversión no era una cosa tan sencilla como lo era para los economistas clásicos. El ahorro y la inversión venían determinados por una multitud de factores, además del tipo de interés. O sea, hay muchas más cosas que están influyendo. Y no había ninguna garantía de que ambos fuesen iguales a un nivel de actividad económica que produjese el pleno empleo. En segundo lugar, las rigideces de la economía, tales como los monopolios o los sindicatos, obstaculizaban el movimiento fluido de los salarios y precios. Keynes creía que los trabajadores parecían una ilusión monetaria, que su comportamiento estaba relacionado con el salario monetario, es decir, cuántos pesos, cuántos dólares o cuántas unidades monetarias yo estoy recibiendo más que con el salario real, es decir, mi salario comparado con los precios y con lo que yo voy a poder comprar. Una cosa es recibir, por ejemplo, 20 pesos por hora, que ese sería el salario monetario, y otra cosa es decir, bueno, con esos 20 pesos voy a poder comprar 2 kilos de manzana, o si hay un poquito de inflación, entonces ya no me va a alcanzar para 2 kilos, sino me va a alcanzar para 1.8 kilos de manzana. Ese sería mi salario real. Si se vive bajo esa ilusión monetaria, no podías llegar con quienes fabrican computadoras, por ejemplo, y decirle, mira, te vamos a reducir tu salario monetario, pero al final tu poder adquisitivo va a ser el mismo porque los precios en general van a bajar y entonces tú vas a poder comprar las mismas cosas. Nosotros nos dijeran eso, como te voy a reducir, ya no vas a ganar 20 pesos por hora, sino vas a ganar 18, pues la mayoría rechazaríamos eso porque vivimos bajo esa ilusión de que lo que importa es ese salario monetario. Pero Keynes va un poquito más allá y se salta la ilusión monetaria y se pregunta, ¿qué sucedería si los trabajadores estuvieran dispuestos a aceptar esa reducción en sus salarios monetarios? Keynes argumentaba que los precios se mueven junto con los salarios monetarios decrecientes, porque unas rentas salariales menores, es decir, recibir un menor sueldo, significa que también va a disminuir la demanda de los bienes y servicios, y los
precios al mismo tiempo de estos bienes, porque trabajamos siempre bajo la lógica de que a menor demanda disminuyen los precios o a mayor demanda pues aumentarían los precios. Sin embargo, unos precios más bajos quieren decir que los salarios reales podrían no disminuir y que el empleo probablemente no aumentaría porque seguiría costando lo mismo en términos reales. Es decir, si yo estoy ganando menos, pero también los precios están disminuyendo, pues al final el trabajo seguiría costando lo mismo. En resumen, no habría ningún incentivo para contratar a más personas, porque al final el trabajo seguiría manteniendo los mismos sueldos. Los ajustes de las tasas de salarios monetarios son una vía ineficaz para atacar el desempleo según Keynes. El desempleo, argumentaba Keynes, solo podía atacarse eficazmente mediante la manipulación de la demanda agregada. Los trabajadores estarían dispuestos a aceptar los aumentos de precios resultantes a un incremento de demanda, manteniendo su salario monetario fijo. Tales aumentos reducirían los salarios reales, estimulando en esta manera el empleo. Keynes invirtió entonces la propuesta clásica. Keynes creía entonces que probablemente la inversión privada no haría este incremento de la demanda agregada y sugería entonces que los gastos e impuestos de gobierno, es decir, a través de la política fiscal, actuaran como elementos compensadores a fin de aliviar el desempleo y la subproducción. Así es, Adriana, y como mencionas, dentro de las críticas que Keynes realizó a la economía clásica, también está el tema del interés. Keynes realiza esta crítica a la economía clásica debido a que ésta planteaba que la tasa de interés es el precio que equilibraría la demanda de las inversiones y los ahorros, como ya bien habías mencionado. Un ejemplo es John Stuart Mill. Él decía lo siguiente, que la tasa de interés sería aquella que iguale la demanda de préstamo con su oferta, o sea que lo que cierto número de personas quieran tomar prestado se igualaría a lo que otras personas desean prestar. Keynes critica esta teoría por el lado de la oferta de los fondos prestables y no tanto por la demanda de las inversiones. Para el caso de los ahorros, Keynes dice que la tasa de interés no determina el nivel de ahorro de las personas o de las familias, sino que lo que va a determinar el ahorro es el ingreso, teniendo en consideración la propensión marginal a consumir que cada individuo tenga en consideración a su ingreso. De ahí podemos concluir que un mayor ingreso ocasionará un mayor ahorro. Esto suena lógico debido a que una persona de menor ingreso va a gastar todo en bienes y servicios que necesite para su vida diaria y una persona con mayor ingreso ya podrá incurrir en un mayor ahorro. Continuando en esta lógica, Keynes plantea un concepto que es el de la eficiencia marginal del capital, que es lo que verdaderamente va a influir en el volumen de las inversiones y que la tasa de interés va a definir solo la cantidad de fondos disponibles para que se lleven a cabo estas inversiones. Esto significa, y aquí es donde Keynes rompe con la teoría clásica, que la tasa de interés no equilibra la demanda de inversión y los ahorros, sino que ésta se fija en el mercado de dinero. Esto quiere decir que la interacción de la cantidad de dinero y de la preferencia por la liquidez, o lo que es lo mismo la demanda de dinero, serán las que determinarán esta tasa de interés. Esto es importante dado que el mercado de dinero es un mercado de stock, a diferencia de la determinación en el mercado de ahorro de inversión de los clásicos, el cual es un mercado de flujos. Esto implica que para Keynes, con el entendimiento de Keynes, la tasa de interés es un fenómeno monetario, mientras que para los clásicos es un fenómeno real. En este sentido, el mercado de dinero da la señal del costo de la inversión o de los fondos que se van a necesitar para efectuar esos niveles de inversión, mientras que la eficiencia marginal del capital es la que va a ser la variable que incentivará a las empresas para llevar a cabo estas nuevas inversiones o sus nuevos negocios. Entonces, para Keynes, el efecto de esta tasa de interés en una economía real se podría explicar de la siguiente manera, que en el caso de una expansión monetaria, se espera que se disminuya la tasa de interés y así se aumenten las expectativas de ganancias de los negocios mediante nuevas inversiones y un ensanchamiento de las capacidades instaladas. Esto va a significar que se va a incrementar la eficiencia marginal del capital con esas nuevas expectativas de ganancia, y también la diferencia que va a existir entre la tasa de interés y la eficiencia marginal del capital se va a hacer mayor. Esto vendría a, para las personas, incrementar la rentabilidad económica y dinamizar la economía. Entonces, en esta lógica, una expansión monetaria, con el supuesto ceteris paribus, que dejamos todo lo demás estable, te llevaría a que la expansión monetaria resultaría en el aumento de las inversiones. Este aumento también significa
que va a incrementarse la renta total y también el consumo, aumentando obviamente como respuesta a la disponibilidad de ingresos para el consumo. Este incremento en la renta total significará que el ahorro también se incrementará y dada la caída de esta tasa de interés, las personas tendrán esta decisión dicotómica entre cuánto efectivo retener y cuánto usar para la adquisición de bonos que generarían una ganancia. Recordemos que en la teoría general Keynes plantea únicamente esta decisión dicotómica entre efectivo y bonos. Keynes no incluye otro tipo de activos financieros. Entonces, este sería en resumen el efecto de la tasa de interés dentro de la economía. Sin embargo, Keynes también plantea un caso especial que sería el de la preferencia por la liquidez absoluta. Este caso sugiere que la autoridad monetaria sería incapaz de alcanzar sus objetivos de reactivar la economía a través de la expansión monetaria y la disminución de la tasa de interés, debido a que estas herramientas, estos mecanismos, se verían contrarrestados por el factor psicológico que es la preferencia por el efectivo. Cuando este caso se da, existen dos efectos opuestos. El primero sería el de la caída de la tasa de interés por el aumento del dinero y el segundo, el de la caída de la demanda de los activos que generan interés, que hará que el precio de estos disminuya y la tasa de interés aumente. Pero si simplemente no disminuye la demanda de activos o se mantiene en un nivel reducido y constante ante el aumento del dinero, entonces este aumento no se verá absorbido por la especulación y simplemente no se generaría un exceso de dinero en el mercado, lo que significaría que la demanda de dinero se convertiría infinitamente elástica con respecto a la tasa de interés. Esto significa que los bancos tendrían menor disponibilidad de dinero por la disminución de los depósitos y el dinero se multiplicaría menos, lo que se traduce en que la disponibilidad de los créditos disminuye y su costo aumenta en términos prácticos. Esto se puede entender de mejor manera una vez que hablemos del dinero y de los motivos que Keynes establece para demandar dinero. Siguiendo con esta lógica, la utilización de la tasa de interés como medio para el fomento de la inversión, me gustaría hablar un caso particular de México y haciendo referencia acerca del concurso de belleza de Keynes. Anteriormente en el podcast pasado habíamos dicho que los clásicos daban por hecho que todos los agentes económicos eran racionales en su totalidad. Aplicándolo igual al mercado de valores como la inversión, Keynes demuestra que no pasa así. Bueno, principalmente quiero decir que aumentar la tasa de interés del Banco Central, la tasa de referencia, no incentiva al ahorro, no incentiva a que los agentes económicos ahorren. Y al contrario, a una baja tasa de interés de referencia no incentiva a las personas que pidan créditos para el consumo, como decía Keynes, para la inversión. Hay demasiadas gráficas por parte de los bancos comerciales como BBVA, en donde se puede observar que los créditos, cuando el Banco Central del país bajó su tasa de referencia a inicios de la pandemia para aumentar una liquidez, los créditos al consumo disminuyeron. Es cierto que el Banco Central disminuye la tasa de interés para aumentar la liquidez, pero no como teóricamente se habla, principalmente en el país. Cuando el Banco Central disminuye su tasa de interés, hay dos efectos. Primero, como había dicho mi compañero Gerardo acerca de Keynes y los bonos gubernamentales, en el caso del país, bondes, CETES, pues pagan menos rentabilidad de estos instrumentos financieros. Por lo tanto, las personas que cotizan, los bancos comerciales, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, tienden a dejar de lado estos instrumentos financieros e irse a la inversión. Y para irse a la inversión hay dos principales vías. La primera es poner un changarro, poner una tortillería, poner cualquier negocio, arriesgarse y con la esperanza de obtener una utilidad, una tasa de utilidad mayor a la tasa de referencia que te está pagando un bono. La segunda es ir al mercado de valores e invertir tu dinero en la compra de acciones con la misma esperanza, que estas empresas te paguen una utilidad en un futuro. El problema aquí es que no incentiva, como dice la teoría, a que se pidan más créditos para el consumo. Caso contrario, cuando el Banco Central aumenta su tasa de referencia, sí disminuye la cantidad de dinero, sí tiene una política monetaria restrictiva, pero en el caso en que los agentes económicos, principalmente las personas que están insertadas en el mercado de valores, deciden dejar de comprar las acciones porque su rentabilidad es menos, o las personas que ponen un changarro dejan de hacerlo y comienzan a comprar CETES, comienzan a comprar instrumentos del gobierno. Por lo tanto, queda desmentida una parte de la teoría
Y es algo curioso que me pasó personalmente, porque a mí me habían dicho que los créditos habían bajado bastante, y la verdad es que yo, con toda la teoría que me habían enseñado, pues no pude darle una explicación lógica hasta que entré más a fondo en Keynes. Ahora, tenemos el supuesto de que las personas actúan en una racionalidad, o sea, que siempre son racionales. Pero con el concurso de belleza, el principal objetivo es maximizar el beneficio de los inversionistas en el mercado de valores o en el mercado de inversión fija. Ese es el principal objetivo de ese concurso de belleza. Ahora, vamos a imaginar, para poner en contexto de qué trata. Consiste en una elección, vamos a ponerlo más actualizado, en elegir 6 caras bonitas de un centenar de fotos publicadas en Instagram. El ganador obtendrá un premio, que es el incentivo para que las personas sean totalmente racionales, y será aquel que su selección esté más acercada al promedio de las preferencias de todos los participantes. O sea que no debes de elegir al que más te gusta a ti, sino la que a los demás les parece más bonito el rostro. Voy a simplificarlo más en otro ejemplo. Hay una lectura llamada Los 7 pecados de la gestión de fondos. Esta persona que escribió el artículo tiene contacto con varias personas que están dentro del sistema financiero. Son personas que se dedican a eso y por lo tanto pues uno supone que deberían de ser totalmente racionales. Les envía a 1000 de estos agentes un correo para explicar un poco acerca del concurso de belleza. El correo dice lo siguiente: estimados todos, nos gustaría pedirle ayuda. Por favor, considera la siguiente pregunta y envíenme su respuesta por correo electrónico. Los resultados generales se publicarán en un próximo seminario. Sin embargo, como siempre, ninguna de sus respuestas individuales será revelada. Como incentivo, estamos ofreciendo una botella de champán al ganador. Estás participando en un concurso en que los demás lectores de nuestros productos de estrategia. El objetivo del juego es elegir un número real entre el 0 y el 100. El ganador será el encuestador que elija el número más cercano a 2/3 del número promedio elegido. Muchas gracias de antemano por su aportación. Si somos totalmente lógicos, si somos racionales, hay solo una manera para satisfacer esto. La respuesta correcta es 0. O sea, que todo mundo elija 0, todo mundo va a obtener la botella de champán, que es el incentivo para que tú seas racional. Es algo curioso que las personas piensan que no todos son racionales. Varias personas que me escuchan creen que hay personas que se van a equivocar, o porque no entendieron la pregunta, o porque, o sea, no son totalmente racionales, por diversos factores. Pero tú, como persona racional, ya tienes esto en mente. Por lo tanto, es curioso que el que envió este correo recibió respuestas que se me hicieron bastante sorprendentes y que son totalmente lógicas si lo piensas, porque no todos van a dar la respuesta correcta. Si éramos 100% lógicos, dice una persona, entonces todos deberíamos ingresar 0. Dado que las personas rara vez lo son, debería, por lo tanto, elegir otro número más alto que refleje la naturaleza humana. Sin embargo, no puedo llegar a creer que las personas son tan irracionales. Por lo tanto, me quedo con 0. Bueno, la respuesta correcta de este concurso era 14.81 porque las personas no son racionales. La respuesta más común del sorteo fue 22.22 y esto se da por una razón. Bueno, se asume que no todos los concursos son racionales, por lo tanto, tú pensando eso, pues vas a elegir un número que más te llame la atención. Del 0 al 100 es el 50, que es la mitad. A esas personas que se quedaron con ese número, que es 50, se les llama jugadores de nivel 0, pero hay personas más lógicas y más racionales que estas y se les llaman jugadores de nivel 1. Por lo tanto, si, como dice la pregunta, es 2/3 del número más votado, pues ellos pensaron que es 50, por lo tanto 2/3 es 33.33. Pero hay personas muchísimo más racionales que estos jugadores y son los jugadores de nivel 2. Y estos jugadores tomaron 2/3 del 33.33 y el resultado es 22.22. Y cabe recalcar que la mayoría de estas personas que se creen muy racionales eligieron este número, por lo tanto el más votado, que ya había dicho anteriormente, pues es 22.22. Sin embargo, solo 3 personas fueron muchísimo más racionales y son los jugadores nivel 3. Y obteniendo 2/3 de este número, que es 22.22, se obtiene un 14.81. Por lo tanto, estas 3 personas fueron los únicos ganadores de todo el concurso.
Si no todos somos racionales, ¿cómo se manejan las finanzas? Y hay una crítica muy sustentada hacia la teoría ortodoxa de que no son racionales. Y varias del fundamento de la inversión física, de la inversión en el mercado de valores, es ese, que todos son racionales, pero la verdad es que no lo son. Y la misma racionalidad, la misma crítica se aplica acerca del mercado de dinero sobre la demanda del mismo. Así es, Said, y como mencionas acerca del dinero, Keynes establece tres motivos principales por los cuales las personas o los individuos van a tener una preferencia por la liquidez. El primero es el motivo transacción, que es la necesidad de efectivo para las operaciones corrientes de cambio personales y de negocio. El segundo es el motivo precaución, que como su nombre lo dice, es este deseo de seguridad respecto al futuro que es incierto en todo momento, en donde las personas van a demandar cierta cantidad de dinero en efectivo para poder protegerse de este futuro incierto. El tercero, y es el que Keynes introduce como una novedad respecto a la economía clásica, es el motivo especulativo, en el cual, a través de la necesidad o el propósito de conseguir ganancias, las personas van a demandar cierta parte de su dinero para invertir en el mercado y así obtener un rendimiento. Al respecto, Keynes dice que los dos primeros motivos para demandar liquidez no dependen de la tasa de interés. Es únicamente el tercer tipo, el motivo especulativo, el que sí depende de la tasa de interés, toda vez que la especulación sería el móvil sobre cuánta cantidad de dinero van a retener las personas para así obtener una ganancia a través de la adquisición de valores financieros. Ahora bien, respecto al dinero, Keynes hace un replanteamiento de la teoría cuantitativa del dinero, en tanto que los efectos de los cambios monetarios sobre los precios van a depender básicamente de dos situaciones. Primero, de la elasticidad de la demanda efectiva a los cambios monetarios. Aquí Keynes también se aleja de los clásicos en el sentido en el que rompe con la teoría cuantitativa del dinero, que establecía que un aumento en la oferta monetaria significaría un aumento en la misma proporción en el nivel de precios. Sin embargo, Keynes, al establecer esta situación de nivel de ocupación que no se encuentra en el pleno empleo, Keynes menciona que no necesariamente este incremento en la oferta monetaria se va a traducir en un nivel de precios. Entonces, en la medida en que la economía vaya alcanzando el nivel de ocupación máximo, serán mayores los efectos sobre los precios. En una situación de pleno empleo, Keynes sí está de acuerdo con la teoría cuantitativa del dinero. Simplificando drásticamente, Keynes menciona que los precios dependen del volumen de ocupación y a su vez el volumen de ocupación depende de la demanda efectiva. Mientras haya desocupación, la ocupación cambiará proporcionalmente a la cantidad de dinero. Sí, Gerardo, y justamente retomando esto último que explicabas, Keynes rompe con lo que se conoce la dicotomía clásica, que es esta separación de las variables reales de la economía con las variables nominales o monetarias, que es precisamente lo que explicabas. Con esto, Keynes empieza a introducir esta idea de que el dinero no es neutral, es decir, que el aumento o las variaciones en las variables monetarias sí repercuten en las variables reales de la economía, sea el ingreso o el consumo, por ejemplo. También retomando esta idea que Keynes decía que la economía no se encontraba en pleno empleo, vamos a hablar ahora un poco de lo que él decía del fomento de la demanda agregada. Y aquí también quisiera retomar lo que nos mencionaba Adriana al principio y lo que se ha ido comentando, de que Keynes rechazaba la ley de Say y esta que implica que la economía no se encuentra en pleno empleo, y también esta flexibilidad de los precios y los salarios. Estos dos puntos básicos que Keynes rechaza acerca de la economía clásica tienen debajo dos supuestos o postulados importantes, que son que, por un lado, que el salario real está dado por la productividad marginal del trabajo. Este supuesto no lo rechaza Keynes. Él se une a los clásicos en esa concepción de que la curva de demanda de trabajo está dada por el producto marginal del trabajo. El otro punto que está debajo de estos principios es que el salario real es
está dado por la desigualdad marginal del trabajo. Este supuesto Keynes lo rechaza. Él argumenta que los trabajadores no se encuentran en sus curvas de oferta deseadas, que es lo que implica este principio. Él se dio cuenta que, dado el contexto de crisis en el que se encontraba, que las personas están dispuestas a sacrificar su ocio y trabajar más, pero no encuentran empleo. O sea, esto quiere decir que en la realidad, en época de crisis, donde hay un desempleo masivo, la ley de Say no opera. La oferta no crea su propia demanda, digamos. Porque hay una gran oferta de trabajo, pero la demanda es muy pequeña, no alcanza a cubrirse. De esta manera, él concluye que lo que se necesita hacer es generar demanda agregada. Y para esto hay que enfocarse en la demanda efectiva, que es la vía más eficaz para solucionar la crisis con desempleo. Pero, ¿cómo se dinamiza esta demanda efectiva? Bueno, pues ya también nos decía Adriana que a través del Estado. Porque Keynes consideraba que las empresas no pueden o ni siquiera tienen incentivos para dinamizar esta demanda y por eso se necesita la política fiscal. Él argumentaba que el gobierno podía usar estos poderes o esta posibilidad de gravar con impuestos y de gastar, es decir, utilizar estas herramientas para poder influir en el ciclo económico. Él sostenía que el gasto gubernamental es una inyección directa de inversión pública en el flujo de la renta y que como el gasto público podía financiarse mediante ya sea impuestos, por la venta de bonos del Banco Central o por otros medios, los efectos generadores de renta y empleo de todas estas alternativas podrían ser útiles para lograr una estabilidad económica. Pero lo que él dice es que no puede ser simplemente una acción en solitario, tiene que ser todo un programa planificado a gran escala de política fiscal discrecional, también fortaleciendo estabilizadores como lo son la imposición progresiva, y de esta manera se podía salir de ese equilibrio con desempleo. Entonces, básicamente lo que Keynes dice que se requiere para dinamizar la demanda efectiva es la inversión del Estado en obra pública que genere empleo. Y esto es lo que usualmente escuchamos como hacer hoyos y volverlos a tapar. Y bueno, este pensamiento con el tiempo fueron tomando mucha fuerza. De alguna manera se convirtió como en el pensamiento dominante en la economía. Particularmente a partir de los años 40, incluso estas ideas se fueron filtrando y fueron penetrando en la mayoría de las universidades tanto de Estados Unidos como del mundo en general. Perfecto, chicos, pues hasta aquí tenemos una gran parte de la historia de Keynes en la economía, pero me gustaría que, como siempre, ya saben que nos escuchan compañeros economistas en formación, y para ellos justamente quisiera hacer un resumen. Empecemos aquí por retomar el interés sobre la macroeconomía, pero que al mismo tiempo conlleva una ruptura con la proposición clásica, donde se rechazan varios elementos. Uno de ellos es la ley de Say. También hace una crítica a la flexibilidad o la importancia que proponían los clásicos de las tasas de interés, y que no necesariamente se tiene que tener un pleno empleo, y que la flexibilidad de los salarios y los precios en la economía pues no estarían ayudando ni a corto ni a largo plazo a llegar a ese pleno empleo, sino que se tendría que tener una demanda agregada aumentada para lograr aumentar los niveles de empleo. Sí, y como nos encontramos en una situación que no es de pleno empleo, y dado que el mecanismo de los precios y salarios bajo el supuesto de que son flexibles no funciona, lo que se necesita es aumentar la demanda agregada para salir de esta situación de desempleo. Lo que se requiere es la intervención del gobierno, es decir, el gasto gubernamental, para dinamizar esta demanda, sobre todo específicamente la demanda efectiva, ya que el gobierno dispone de varias maneras de financiarse, de tal modo que la política fiscal traducida en el gasto público representa la vía más eficaz para salir de una situación de desempleo, dado que la iniciativa privada no tiene o no puede tener los incentivos para realizarlo. Bueno, y continuando con el resumen de la teoría general de Keynes, creo que es importante recalcar el hecho de que Keynes sitúa la determinación de la tasa de interés en el mercado de dinero, a diferencia de la economía clásica, entendiendo que para Keynes entonces la tasa de interés es un fenómeno monetario, mientras que en el análisis clásico es un fenómeno real.
Siguiendo con esta línea, igual, los agentes económicos no son 100% racionales a la toma de decisión de la demanda de dinero, de la inversión en activo fijo o la inversión en el mercado de valores. Además, una crítica complementando lo que había dicho mi compañero Gerardo acerca de la teoría de la tasa de interés, que no es aplicada para todos los países en su conjunto. Bueno, chicos, pues hasta aquí es el resumen sobre la teoría general de Keynes. Vamos a hablar justamente en esta segunda parte del podcast acerca de la macroeconomía como una rama de la economía que estudia el comportamiento de la economía en su totalidad, ya sea local, regional, nacional o global. Centra su atención en un conjunto de variables a las que llamamos agregados económicos. Estos nos permiten cuantificar variables como la producción nacional, la renta, el empleo, el comportamiento de los precios, la balanza comercial o la inflación. A partir de este análisis, la macroeconomía se desarrolla en dos vertientes, la vertiente positiva y la vertiente normativa. La vertiente positiva consiste en planear modelos y teorías que contribuyan a explicar de manera descriptiva el desarrollo de procesos económicos, por ejemplo, el ciclo económico o el crecimiento de la economía. Por otro lado, la vertiente normativa presenta propuestas de política económica dirigidas a mejorar el funcionamiento de una economía. Estas políticas pueden ser planteadas desde la intervención del Estado, desarrollando políticas para contribuir al funcionamiento de la economía y a la redistribución de la riqueza, o a la nula intervención estatal. La macroeconomía justamente tiene sus orígenes en la crisis de 1929 y de eso nos hablará Said. Como bien lo mencionabas, ya entramos al área en donde todas estas teorías son aplicadas a los problemas prácticos, y qué mejor entrar en un problema originado por la crisis del 29. Toda la producción, toda la modernidad del capitalismo que ofrecía el capitalismo con las teorías clásicas tienen un fin tras la Primera Guerra Mundial. Hay varias políticas macroeconómicas que, si bien no eran aportadas como tal antes de la Primera Guerra Mundial, sí fueron muy relevantes para el fin de la Primera Guerra Mundial y para las causas de la crisis de 1929. Después de la Primera Guerra Mundial hay que recalcar que hubo un crecimiento importante, como ya habías mencionado, acerca de la macroeconomía. Es un estudio acerca de las economías a nivel global, y el crecimiento del PIB fue del 8.5% en el conjunto para Europa, o sea, un crecimiento sorprendente. A este periodo igual se les conoce antes de 1929 y a inicios de 1920 se les conoce como los felices 20, por un crecimiento muy importante de la producción. El grueso de los países de Europa occidental, que son los ganadores de la Gran Guerra, Reino Unido, Francia principalmente, vivieron la mejor época de crecimiento en estos años. De 1921 a 1925 el PIB en su conjunto para toda Europa creció 23%. Y bueno, a pesar de que hubo de 1925 a 1929 una disminución considerable, pues el crecimiento del país seguía siendo fuerte. Pero hubo dos principales, incluso yo diría tres principales desequilibrios fundamentales para que se gestionara la crisis de 1929. Los orígenes de esta crisis se dieron principalmente en dos. El tercero se va a seguir explicando mientras menciona estos dos. El primero es la reestructuración productiva de la economía internacional y el segundo es el proteccionismo norteamericano. El primer punto habla acerca del fin de la guerra. Había aumentado una gran capacidad productiva en todo el mundo, no solo en Europa. O sea, cuando Europa está en guerra, para suministrar a su mercado América, principalmente los países latinoamericanos, que recordemos que a principios del siglo XX eran países agrícolas principalmente, que vendían su producción primaria hacia los países que tenían ya industrias muy establecidas como Europa o Estados Unidos, y estos a su vez mandaban los productos manufactureros a los países latinoamericanos. Por eso en 1900 se creó, ya teníamos una vía férrea algo constituida, no igual a los Estados Unidos o al Reino Unido, pero pues ya teníamos algo. Por lo tanto, cuando entran en guerra los países latinoamericanos y Estados Unidos, que era neutral al principio de la guerra, comienza a producir bastante para suministrar los mercados europeos.
Igual Estados Unidos tenía una política de inmigración en donde todos los países que estaban dentro del conflicto bélico podían irse a Estados Unidos. Pero al finalizar la guerra, Europa retoma su vía productiva, por lo tanto amplía los cultivos, amplía la manufactura, la industria manufacturera en Europa, como los textiles, maquinaria, material de transporte, química, etcétera. Por lo tanto, al ver una sobreproducción, hubo un gran problema ahí, porque ya como hemos mencionado anteriormente, a una mayor oferta, un precio menor. Por lo tanto, los productos agrícolas que se exportaban hacia Europa, principalmente de los países latinoamericanos, se vieron fuertemente disminuidos por el regreso de la producción europea. Igual, en cuanto a la industria, aguantó más porque pues la industria en Europa estaba totalmente devastada, principalmente para Francia y Reino Unido. Por lo tanto, a un aumento considerable de los productos, el resultado que se dio fue una deflación estructural, una mayor oferta de todos los productos, tanto industriales como agrícolas, provocó que su precio comenzara a bajar considerablemente. Y bueno, el segundo desequilibrio, que es el proteccionismo americano. Ya tenemos este factor en que Estados Unidos principalmente y los países latinoamericanos comienzan una producción enorme que lleva al precio de esos productos a bajar. Y ahora tenemos que se van a restringir los Estados Unidos el mercado. Ya no van a vender hacia Europa, sino ya solo va a vender solo para Estados Unidos. Y bueno, este proteccionismo se manifestó principalmente en tres maneras. La primera, el desinterés de los Estados Unidos por los tratados de paz firmados en Europa y por el nuevo orden mundial, o sea, el desinterés de que el Congreso de los Estados Unidos autorizara el ingreso de la Sociedad de Naciones, que es una predecesora de la ONU. El segundo fue el cierre de fronteras a la inmigración, o sea, Estados Unidos tenía las fronteras abiertas para que inmigrantes europeos e inmigrantes latinoamericanos, principalmente europeos, pues ellos estaban en guerra, fueran a Estados Unidos a conseguir una mejor vida. Y como Estados Unidos aumentó su producción y aumentó su crecimiento en ese periodo, pues los salarios igual tuvieron que aumentar. Por lo tanto, al fin de la Primera Guerra Mundial, Europa ya necesitaba mano de obra para abastecer su industria y su ganadería, se hizo más competitivo los salarios. Por lo tanto, no le convenía a un ciudadano norteamericano haber nacido en Estados Unidos. Recordemos que estamos igual en una época de nacionalismos. Competir con un extranjero, ¿por qué iba a hacer eso si él era norteamericano de nacimiento? Ese es el segundo factor en el que Estados Unidos cierra fronteras y comienza su proteccionismo. Y el tercero y el más importante fue el proteccionismo comercial, ya que al inicio de la Primera Guerra Mundial sus aranceles disminuyeron muy considerablemente, principalmente para abastecer el mercado europeo, no solo el mercado de bienes, sino igual el mercado de servicios financieros, pues Estados Unidos le había prestado a los países aliados del Reino Unido, Francia, una gran cantidad de dinero, y no se diga de Rusia, pues tras su revolución tuvieron que invadir el país para poder cubrir la cantidad de dinero, pero eso ya es otro tema. Por lo tanto, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos deciden finalizar este arancel menor y aumentarlo considerablemente, y cabe recalcar que para 1931 el Congreso ratifica y aprueba la propuesta hecha en 1930. Y en ese periodo es donde se vivió peor la crisis. Como ya había mencionado anteriormente, estamos en una crisis donde hay muchísimo producto, pero nadie lo compra. Es una crisis dentro de la opulencia, así se le llama. Tras el aumento de la producción norteamericana y ver que los negocios prosperarían, se popularizó, y ahí es donde yo metería ese tercer factor importante, la inversión en el mercado de valores. Ya tenemos los tres factores que detonan la crisis de 1929, porque pues el mercado bursátil se popularizó y tuvo movimientos alcistas de 1928 a 1929, y todo basado bajo la esperanza de que iban a seguir creciendo y creciendo. Pero tras que el crecimiento para 1929 fue menor para Estados Unidos, ya que se comenzaba a acabar su mercado, la producción siempre puede ser mayor hasta que se acaban tus recursos naturales, pero el mercado es finito, es muchísimo más chico que su producción. Por lo tanto, a una mayor producción pues ya no conviene tanto porque no vas a ganar mucho.
Entonces, pues el crecimiento del país comenzó a bajar y tras esta perspectiva, pues la bolsa de Nueva York cayó en el jueves negro porque tras estas perspectivas económicas nadie quería comprar acciones. Ya todo el mundo quería venderlas porque ya no le iban a generar ganancia. Hay que decir que estas acciones se compraban a crédito. O sea, pedían las personas prestado, pedían un crédito a los bancos para poder seguir comprando sus acciones. Entonces, cuando el crecimiento de las empresas y cuando el crecimiento del país cada vez fue menor, pues daban menor solvencia a estas acciones a los accionistas y por lo tanto estas personas tenían menos dinero para poder cubrir sus créditos, y al ver esto los bancos comerciales comenzaron a cobrar muchísimo más sus créditos prestados y esto causó una gran desconfianza en el banco comercial. Por lo tanto, al ver que se estaba desestabilizando bastante la economía, los consumidores que tenían dinero dentro de los bancos comenzaron a sacar su dinero y pues los bancos comenzaron a quedar sin liquidez y con muchas deudas. Por lo tanto, quebraron muchísimas empresas, quebraron muchísimos bancos y fue mundial principalmente porque ya había mencionado que los Estados Unidos habían dado créditos a los bancos de Europa principalmente para sustentar su guerra. Entonces, cuando comenzó a darse eso, los bancos comerciales comenzaron a pedir los préstamos que les habían dado a los europeos, y estos tampoco, al tener una solvencia tan grande, igual quebraron muchísimos bancos de Europa. Ahora me gustaría mencionar que estamos en un contexto en el que la teoría económica era la ortodoxa y la principal vía para solucionar las crisis, como ya había mencionado en el podcast anterior con Hayek, es que Hayek decía que si tú no intervenías por parte del Banco Central, la economía iba a mejorar. Eso no era cierto, pero la Fed hizo caso a estas teorías ortodoxas, por lo tanto no hizo nada. Argumentaba que era una crisis más, que los bancos se habían arriesgado demasiado y que las empresas igual se habían arriesgado demasiado. Por lo tanto, su nula respuesta ante esta crisis hizo que profundizara aún más la recuperación. Y bueno, tuvo bastantes implicaciones en el ámbito laboral, en el ámbito económico. Bien, pues como decías ahí, las consecuencias económicas de esta crisis fueron muy graves y es lo que le da la relevancia dentro de la historia económica general. Ya nos decía cómo se dio esta quiebra de bancos casi masiva y también se dio una caída en el consumo y una caída en los precios porque existía una desconfianza generalizada en este sector bancario, entonces las personas preferían tener su dinero en efectivo y se dio una idea de que con ese dinero en un futuro se podían comprar más bienes. Esto profundizó la deflación y el subconsumo porque las personas dejaban de consumir la esperanza de que en algún futuro pudieran comprar más cosas. Esta caída de los precios también llevó a un cierre masivo de las empresas y a su vez pues esto llevó a una caída en la producción. Y ya también nos comentaba un poco Said que se dieron esta serie de medidas proteccionistas que pensaban que con esto se iba a poder solucionar o contener la crisis. Sin embargo, esto nada más hizo que se profundizara y se frenó la actividad económica. Esto se tradujo en una caída del comercio internacional, lo que hizo que el ingreso y la riqueza de muchos países cayera. Por el lado social, digamos, se dio un incremento masivo del desempleo, pero también una caída en los salarios, precisamente por estas consecuencias que ya les había mencionado antes, de la caída de los precios, el cierre de las empresas y demás. Esto no solo afectó a la clase obrera, sino también a la clase media, y se dio un aumento en la desigualdad y por ende en la polarización social. Hay que decir que esto no solo sucedió en Estados Unidos, donde se inició la crisis, sino que se extendió por todo el mundo. También podemos decir ya un poco más por el lado de las consecuencias políticas, que se empezaron a poner en duda ciertas ideas relacionadas con la democracia liberal y empiezan a surgir estas ideologías fascistas, sobre todo en Italia y en Alemania, que en un momento posterior dan pie a la Segunda Guerra Mundial. Entonces podríamos decir de alguna manera que la Gran Depresión y la crisis del 29 fueron
como una causa indirecta de la Segunda Guerra. Retomando, en este momento de Gran Depresión, empieza a ser atractivo también el socialismo, porque ante esta falla del capitalismo empiezan a ser atractivas pues otras formas de organización económica. Y entonces también con esto empieza a ganar peso la idea de que la intervención estatal es necesaria para salir de la crisis, y entonces pasamos a las medidas que se empiezan a dar precisamente para solucionar y para salir de esta Gran Depresión, que ahora nos van a contar. Bueno, pues ya para ir cerrando este episodio vamos a hablar de estas medidas llamadas New Deal o Nuevo Trato, que es el nombre dado por el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Roosevelt, a su política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los efectos de la Gran Depresión que nos mencionaban Zair y Raquel. Es importante mencionar que hay un método empírico presente basado en las 3 R's: Relief, Recovery and Reform, que es alivio por asistencia social, recuperación y reforma. Este programa se desarrolló en 2 tipos. Un primero marcado particularmente por los 100 días de Roosevelt en 1933, que apuntaban a una mejoría de la situación a corto plazo y que arranca con la Emergency Banking Act, o Ley de Emergencia Bancaria, que se firma a unos días de iniciada la presidencia de Roosevelt. Y aquí es donde vemos estos datos que nos gustan a todas las personas, como de chismecito histórico, donde manda a los bancos de vacaciones unos días, pero cuando regresa, ya no pueden regresar a aquellos bancos que manifestaban insolvencia. Entonces solo permite regresar a unos cuantos bancos. Eso sería como una de las primeras acciones. En este primer tipo, es decir, de los 100 días, se pueden encontrar leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, programas de ayuda para el trabajo, incluso programas agrícolas. El segundo New Deal se extendió entre 1935 y 1938. Algunas personas lo dividen entre segundo y tercero, pero aquí lo vamos a tratar como el segundo, poniendo por delante una nueva distribución de los recursos y del poder a una escala más amplia, con leyes sindicales de protección, la ley de seguridad social, así como programas de ayuda para agricultores y trabajadores ambulantes, algunos de los cuales fueron declarados inconstitucionales, pero que se fueron buscando alternativas para poder implementar, se fueron creando agencias y que hay algunos de estos programas que todavía perduran hasta nuestros días. Así, el Estado federal desempeñó un papel esencial en este New Deal, poniendo a disposición de las personas estadounidenses numerosas agencias relacionadas con diversas funciones. ¿Por qué es tan importante? Porque durante décadas, ya lo mencionaban nuestros compañeros, especialmente entre los años 50 y 70, el pensamiento keynesiano, que pone énfasis en esta política fiscal, dominó la política económica de los Estados Unidos y de muchas otras naciones occidentales. Sin embargo, también, como ya lo comentaban, la aparición de presiones inflacionistas junto con el decrecimiento da lugar a que volvamos a otros principios de la teoría cuantitativa que veremos en el siguiente episodio. Bien, y pues esto que comentamos en esta segunda parte del podcast es para dar contexto y para entender dónde es que surgen estas ideas que Keynes plantea en su teoría general, que si bien se publica en 1936, pues tiene todo este contexto económico detrás. Nos sirve para comprender cómo en la realidad, en ese contexto, en ese momento, las ideas dominantes hasta el momento ya no operaban. Entonces es por eso que Keynes representa un quiebre dentro del pensamiento económico. Pues hasta aquí los comentarios de los compañeros referentes a este podcast. Con esto cerramos. Quiero agradecer mucho a las personas que llegaron hasta aquí y los invitamos a que continúen escuchándonos en las próximas ediciones de este Economentes Podcast. Hola, soy Ángel Toscano y quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que escuchen nuestro próximo podcast. Sería la segunda parte de este podcast, Desarrollo de la Macroeconomía Moderna, parte 2. Les habla Raquel Aponte, espero que hayan disfrutado este episodio. Los invito a seguirnos en nuestro Instagram como Economentes y a mí me pueden seguir en Facebook como Raquel Aponte. Y los invitamos también a escuchar el siguiente episodio donde estaremos hablando de la síntesis neoclásica, particularmente de los aportes de Higgs y Samuelson. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Adriana Cortés. Les recomendamos seguirnos en nuestro Facebook en Economentes, Economía para Todos, y a mí me pueden seguir como Adriana Corbón. Nos vemos en la siguiente para hablar
hablar sobre Milton Friedman y los Chicago Boys. Hola, soy Gerardo, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Economentes Podcast. Los esperamos en el siguiente episodio para hablar del monetarismo y la teoría cuantitativa. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Twitter nos encuentran como @Economentes y a mí como Gerardo Galindo. Hola, les habló Ricardo Said. Los invito a que nos visiten en nuestra página de internet. Estamos como www.economentes.com. A mí me pueden seguir personalmente en Instagram como @said.ricardo y los invito a escuchar el siguiente podcast donde estaremos hablando sobre los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. Yo quiero invitarlos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que le den like al video y nos ayuden a compartir si este video les gustó y a seguirnos también en nuestras redes sociales que ya les comentaron nuestros compañeros, en donde todos los días estamos compartiendo contenido de alta relevancia económica. Antes de irnos, les recuerdo nuevamente que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como el programa de servicio social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente Economentes Podcast.